Bendito eres, Padre Todopoderoso, bendito eres, Señor, a ti te alabamos, te damos gloria, te bendecimos, bendito Rey. Y te pedimos que en estos momentos seas tú quien tome el control de este tiempo, Señor. Que seas tú, Señor, quien nos hable a nuestras vidas, Padre, y que todo lo que escuchemos, Señor, lo guardemos en nuestro corazón y también lo llevemos a hechos, bendito Rey. Gracias por todo lo que tú nos enseñas, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar. Y bueno, quiero comenzar pues diciéndoles que yo creo que muchos de ustedes pues han visto historias o han leído cuentos donde está la chica y el chico pasando situaciones diferentes, pero pues cada uno está buscando encontrar una pareja y bueno, viven diferentes situaciones hasta que por fin se encuentran, ¿no? Hasta que por fin uno halla al otro. ¿Y qué pasa, no? Que ya al último en la película, pues ya la película o el cuento ya se encontraron y normalmente termina en una boda toda padrísima, toda espectacular, todos contentos, todos los personajes de la historia están al final conviviendo con pues ya los novios y termina. Y muchos terminan con y vivieron felices para siempre. Pues muchos hemos crecido, ¿no? Con ese tipo de historias, con ese tipo de películas, donde ahí termina en una boda y en el vivieron felices para siempre. Y pues en la vida real, se podría decir, pues de igual forma muchos buscamos una pareja, muchos estamos en búsqueda de aquella chica, de aquel chico que sean pues nuestro futuro esposo o esposa, con quien formar una familia, ¿no? Y pues yo digo que muchos, porque actualmente pues algunos como que ya no les llama la atención, pero creo que la mayoría les gusta compartir su vida, ¿no? Y es real ejemplo también las redes sociales cuando tú compartes tu vida a través de fotografías, de historias. Nuestro anhelo como seres es compartir nuestra vida y siempre buscamos a una persona con quien compartirla. Y cuando la hallamos, pues hay esa boda también, esa fiesta, esos invitados, esos votos de amor y ese vivieron felices. Pero cuando tú comienzas ya a vivir con tu ya ahora esposo o esposa y ya es tu primer día en la casa, pues ya vivimos juntos, ¿no? Y aquí tendría que aplicarse el vivieron juntos para siempre, pero en realidad te das cuenta que no es así, porque en el noviazgo podemos vivir pues una etapa muy, muy, muy bonita, una etapa donde es de enamoramiento, de buscar agradarnos y cada quien da lo mejor de sí, ¿no? Pero ya una vez que nos casamos, pues tú vas encontrando en la otra persona algunas cositas que decías no lo había visto y a lo mejor esas cositas no son muy de tu agrado o te llegas al punto donde hay que tomar una decisión y cada quien tiene su punto de vista. Y entonces ahí dices, ¿y ahora qué? ¿Qué se hace aquí? ¿Cómo deberíamos de solucionarlo? ¿O quién debería de ceder? Y luego llegan los hijos, ¿no? Y de repente pues pasas esa nueva etapa, el embarazo, llega el día del parto, tú vas al hospital, van al hospital bien contentos, les dan su bebé, salen del hospital, llegas a casa con una pequeñita persona, ¿no? Que lo ves y dices, ¡uy! ¿Dónde está el instructivo, no? Ahora, ¿cómo la leche? ¡Ay! ¿Por qué hace del baño así? Todo es tan nuevo, ¿no? Y llegan tantas preguntas a nuestra mente de ¿cómo? ¿Qué sigue? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué se hace, no? Y bueno, hoy en día tenemos la ventaja o desventaja de tener internet y en los celulares o ir a una compu, un lugar, ¿no? Donde podemos ahí googlear, ¿no? Y poner
la pregunta del millón, ¿no? ¿A qué edad duermen toda la noche los niños, no? O diferentes preguntas. Y de hecho es sorprendente porque la pregunta que tú pones ahí en el buscador, te das cuenta que hay muchísima gente con las mismas dudas que tú y hay muchísima gente tratando de resolverte esas dudas. Algunos profesionales, otros por experiencia, pero puedes encontrar infinidad de respuestas. Y si sigues leyendo, puedes encontrar comentarios y hasta debates enormes que ya se ve más que una pelea de por qué sí debes de hacer esto, de por qué no debes de hacer aquello. Y bueno, entonces cuando nosotros nos encontramos ante tanta pregunta, ¿sabes qué es lo mejor? Ir al buscador más efectivo. Ir con el profesional más efectivo, que este sería Dios. Buscar en lo que es la palabra, porque a lo mejor tú no vas a encontrar tal cual, ¿no? La pregunta de a qué edad duerme el bebé toda la noche, ¿no? O cómo agradar a la familia de mi esposo o de mi esposa. Pero si tú meditas, si tú con anterioridad has traído esa lectura bíblica, conoces la palabra, muchas de tus preguntas las vas a poder hallar en la Biblia. ¿De qué forma? O sea que las puedes pesar, porque te digo, no tal cual dice ahí la respuesta, pero sí te direcciona muchísimo a saber qué es elegir, qué es lo mejor a elegir conforme a tu situación, conforme a tu familia, conforme a lo que tú estás viviendo. La Biblia trae muchísimos ejemplos de gente que ya hizo algunas cosas y resultaron bien, resultaron mal. Trae tanta sabiduría que de verdad si tú te sumerges en ella, cuando estés ante una situación de duda, va a llegar a ti esa palabra, ¿no? Yo recuerdo que leí en la palabra, tú vas a pesar las respuestas que te puedan dar, los consejos que te puedan dar, tú los vas a filtrar ante la palabra de Dios. Y sabes, hoy en día las familias pues están pasando muchas situaciones muy difíciles. Y te digo, no sé si sea ventaja o desventaja tanta información por la que hoy podemos tener acceso. Pero sin duda, una familia que va a ser fuerte, una familia que va a ser duradera, va a ser esa familia que su base sea la palabra de Dios. Y me gustaría en este tiempo que nosotros veamos 4 puntos que nos van a ayudar a tener esas familias fuertes. Hay muchos principios en la Biblia que hace que las familias se fortalezcan. Y yo al estar estudiando el tema me enfocaba en uno y decía, wow, aquí sale más y todavía hay más principios, pero en este momento quiero que veamos juntos 4. Mira, el primero le puse por nombre servicio y me gustaría que en tu Biblia busques 1 Corintios 7, 33, 34. Y vamos a darle lectura a este pasaje. Trata de leerlo con mucho entendimiento. Mira, dice así. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Mira, este capítulo, si tú en tu casa puedes leerlo, pues le habla mucho al matrimonio, ¿no? Si pudieras, pues estaría bastante bien que lo leyeras completo. Pero en estos versículos hay algo que menciona para el esposo y para la esposa. Dice, pensar al casado y a la casada, ¿no? A él y a ella, en sus responsabilidades y
cómo agradarle a él y cómo agradarle a ella. Esto lo menciona para los dos. Y sabes, hoy en día también es una polémica el hecho de dos conceptos que últimamente han sonado mucho: el machismo y el feminismo. Hoy en día son palabras que al diario se escuchan muchísimo, ¿no? Pero tú vas a decir, ¿qué dice la palabra de Dios, no? Y yo creo que si tú ya tienes años leyendo su palabra, vas a saber que Dios no hizo una división para matrimonios, ¿no? O sea, este versículo a mí se me hace muy clave, porque yo lo puse en el título como servicio, porque nos habla de cumplir sus responsabilidades tratando de agradarle al otro. Muchas veces lo vemos en el hecho de, a ver, a ti esposo te toca hacer esto y tu deber es esto, y a ti esposa te toca hacer esto y esto y esto. Y a lo mejor como matrimonios algunos dicen, no sé, un ejemplo, la esposa, ¿no? Oye, esposo, tú no cumpliste, no trajiste el gasto, ni me pidas, ni me exijas que te haga una comida rica porque tú no estás cumpliendo. Y a veces muchos matrimonios son de señalar al otro de lo que no estás haciendo, de lo que deberías estar haciendo, de lo que no estás cumpliendo y de lo que a lo mejor es tu rol. Pero aquí la Biblia nos dice, cumplan sus responsabilidades tratando de agradar al otro. Y mira, en Eclesiastés, ese versículo, ¿no?, que algunos usan para sus bodas, ¿no?, que mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno para lograr el éxito. Cuando yo escucho ese versículo, entiendo que el matrimonio, cuando dices son dos mejor que uno, es un equipo. A lo mejor como matrimonio tú puedes ponerte a hablarlo, ¿no? Oye, vamos a ver qué responsabilidades va a tener cada uno conforme a nuestras capacidades, porque un matrimonio no se trata de una competencia, no se trata de que yo soy mejor en esto y a mí me toca hacer esto y tú tienes que hacer esto, sino llegar a un acuerdo. Oye, creo que a ti te va mejor en esta parte, ¿qué tal si tú te haces responsable de esta parte y yo de esta? Porque dice que dos son mejores, ¿no?, para lograr el éxito, para ser como un equipo. Y yo aquí te decía servicio. ¿Por qué servicio? Porque cuando tú buscas agradarle en servicio al otro, las cosas cambian completamente. Por ejemplo, ¿qué tal si ahorita que llegue no sé, del mandado que fue a hacer, del trabajo, no sé, ahorita que llegue lo recibo con botanas y juntos vemos el fútbol? A lo mejor a ti no te gusta, pero tú estás tratando de agradarle, ¿no?, de hacer algo que le agrade. Y cuando tú haces algo en busca de agradar al otro, indudablemente va a haber una respuesta positiva también de la otra persona. Nuestro pensamiento debería ser ese, no debería ser de este es tu rol, esto es lo que tú tienes que hacer, a mí no me demandes esto, sino buscar ser servidores con amor, porque eso fue lo que nos enseñó Jesús. Él nos dijo, yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. Y Él es nuestro mayor ejemplo, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho ese momento de que lava los pies a sus discípulos, aún cuando conocía sus corazones, sus intenciones, aún cuando sabía quién le iba a traicionar. Él mostró ese servicio en amor. Y así deberían de ser los matrimonios, así deberían de manejarse nuestros hogares, no pensando y señalando al otro en lo que debería de estar haciendo, sino tratando de servir en amor, tratando de agradarle, como nos decía este versículo. Otro punto, otro principio que se me hizo también importante dentro de un matrimonio, dentro de un hogar fuerte, es la fe. El segundo lo puse como fe,
Bueno, sabemos que prácticamente la fe es creer, estar convencidos aunque no se vea, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es creer. Y quiero que en este punto vayamos a Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Esta parte donde dice por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. A mí me sorprende porque pues todos o la mayoría, ¿no? Conocemos esta historia del arca de Noé, ¿no? Pero ¿cómo es que esa fe que tenía Noé, esa confianza que tuvo en Dios, que cuando se les decían cosas, ¿no? Que aún no habían pasado, él creyó? Y esa fe la podía ver su familia. Y por esa fe también su familia fue salva. O sea, ellos pudieron acceder al arca y no se perdieron en el diluvio, ¿no? Y bueno, aquí viene una parte, ¿no? Donde dice, por esa fe condenó al mundo, y no es tanto como que Noé los haya condenado, ¿no? Sino que cuando se observó las cosas que se tenían que creer a Dios, lo que era bueno, pues también se distinguió los que no creían, lo que hacían lo malo, ¿no? Pero Noé puso el ejemplo a su familia, y yo no me imagino, ¿no? Más bien me imagino a un Noé, pues por todos los demás siendo burlado, ¿no? De, ay, mírenlo. Pero él siempre le mostró a su familia una fe fuerte, ¿no? Y alcanzó esa fe de él a salvar a toda su familia. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe, tú como esposo, tú como esposa, como padres, como familia, debemos de creer. Muchas veces cuando aún no nos casamos, ¿no? Nos dicen, uy, ahora que te cases, no, vas a ver, van a venir unas pruebas, híjolas, pero fuertes, o tienes niños chiquitos, ¿no? Y no, ahorita está fácil, deja que lleguen a la adolescencia, ahí va a venir lo mero bueno, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos siendo advertidos, ¿no? Porque aquí este versículo decía, advertidos sobre cosas que aún no se veían. Y a lo mejor nos están advirtiendo personas que ya lo experimentaron, ¿no? Por ejemplo, pues yo tengo 2 niñitos chiquitos y sí he tenido esos comentarios, ¿no? Híjole, ahora que sean adolescentes y tienen un carácter fuerte, imagínate. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante esa situación? Orar con fe. Orar creyendo, ¿no? Si hay una situación adversa económica, alguna enfermedad, orar en fe. El fomentar la fe en nuestros hogares es uno de los principios, pues, primordiales, ¿no? Porque la familia crece de una forma, wow. Si tú empiezas con tus hijos a orar ya desde ahorita, aunque sean chiquitos, nosotros en nuestro caso, ¿no? Estamos orando y creyendo en que no, ellos en su adolescencia serán unos jóvenes firmes, y nosotros creemos, Señor, que aunque pasen pruebas, ellos estarán victoriosos en tu nombre, porque ellos están aprendiendo de ti, y así debemos de tener una fe, creyendo en que las cosas van a ser como de la buena forma, no como a lo mejor las estamos viviendo o viendo ahorita, ¿no? Si es una situación, les digo, que económica difícil, que el esposo, la esposa, se le abrirán puertas, el Señor nos va a proveer de una forma u otra. Cuando tú oras en fe, tu familia se fortalece de una forma enorme. Y es bien importante involucrar a los hijos, ¿no? Es bien importante también enseñarles, porque ellos a veces desde chiquitos, su fe de ellos es
fabulosa, ¿no? Yo veo a mis niñitos que cuando se ponen a orar, ellos sin duda, ellos, el Señor nos va a sanar, el Señor, y es una cortadita en su mano, pero nosotros tratamos de reforzarles que así va a ser. Y otra cosa que es muy importante, pues es conocerlos, ¿no? Conocer la forma en que tú también puedes ir fortaleciendo esa fe, porque a veces, pues a lo mejor el esposo, la esposa, los hijos tienen un sueño, ¿no? Y yo te diría que nunca minimices el sueño de cada uno de ellos, que al contrario, juntos oren por esos sueños en fe, creyendo que así va a ser, que si tu hijo quiere ir a tal escuela, le vamos a creer que el Dios abre puertas y que tú vas a estudiar ahí, o a lo mejor, ¿no? Tu esposa tiene el sueño de estudiar algo, o tu esposo de comprar algo, no sé, pero esos sueños son muy valiosos y no los minimices, mejor fortalezcamos nuestra relación en la fe, creyendo, orando y creyendo que el Señor nos direcciona a grandes cosas. Y bueno, otro punto que quiero tocar es la sabiduría. Y con esto también me gustaría hilarlo un poquito a lo de la fe, porque a lo mejor puede que tu hijo te diga, ay mamá, pues yo quiero una banda de rock, pero de ese rock así metalero, heavy. Y igual pues tú estás ahí, ¿no? Tratando de animarlo a orar, tener fe, pero cuando te llegan con algo así, dices, ay no, por eso no, pero no, busquemos ser sabios. Ese, les digo, es el tercer punto en cómo vamos a orar, cómo vamos a responder ante esos sueños, ante esas inquietudes en nuestra familia, ¿no? Pues a lo mejor ante una situación así podrías decirle a tu hijo, pues ok, vamos a orar, no vamos a orar porque el Señor pues te llene de esos talentos, de esos dones musicales y que se lleven a cabo en el momento, en el lugar correcto, direccionándolos en la forma correcta, no apagando sus sueños, pero hasta ellos van a quedar sorprendidos de cómo Dios va abriendo puertas en esos anhelos que ellos tienen, pero puertas correctas, ¿no? Lugares correctos. Nosotros lo hemos vivido, lo hemos visto y a mí me sorprende cómo es Dios, pero les digo, hay que buscar también esa sabiduría. Y bueno, en Proverbios 9:10, pues nos habla de qué es la sabiduría, así que vamos a darle lectura. Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Algunas versiones dicen que el conocimiento del Santísimo es el discernimiento. A mí me sorprende mucho esto, ¿no? El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí cuando se refiere a temor, no es temor en un aspecto negativo, porque normalmente escuchamos temor y lo relacionamos a miedo, pero el temor al que se refiere es como un respeto. Hay una versión en inglés que me gustaría leerla y me gusta cómo lo expresa. Dice, el temor reverente de Dios es adorarle y considerarle como realmente asombroso. Es el principio de la sabiduría. Así que el temor de Dios no es en un sentido negativo, sino como una vida de adoración, reconociéndole quién es. Y hay otro versículo que nos habla de la sabiduría. También me gustaría que lo leyéramos. Ahorita leímos el que nos refiere a qué es la sabiduría y este otro habla de cómo la sabiduría nos ayuda en nuestros hogares. Este es en Proverbios 24:3 y nos dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría
se edificará la casa. Yo te decía que aquí la sabiduría nos refiere a una vida de adoración. El temor al Señor, cuando tú lo ves así, es que tú buscas tener una vida en adoración, una vida que le agrade, reconociéndole quién es Él. Y cuando nos dice con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma, pues es que tú agarres ese tipo de vida que Él quiere como base para edificar una casa. Cuando lo vemos como así literal de construcción de una casa, cuando alguien va a construir una casa, ¿qué es lo primero, no? O sea, pensar cómo la quiere. ¿Dónde la quieres? ¿Qué materiales son los mejores materiales? A lo mejor algunos se acercan a profesionales porque tú quieres que tu casa tenga esos cimientos fuertes, que estén bien construidas, que sean, pues que duren y que tengan pues una función correcta, donde va a ir tal cosa. Y pues espiritualmente así tiene que ser, ¿no? Edificar la casa es saber cómo la quieres edificar, ¿no? Es ir y consultar al Señor, ¿no? Aquí en la construcción, pues igual consultar a un profesional, un arquitecto, pero en la forma espiritual, lo mejor que podemos hacer es consultar a Dios, porque una de las decisiones más importantes en nuestra vida es la elección de nuestra pareja. A mí se me hace que es la segunda elección más importante, ¿no? Porque la primera es el Señor. Pero encontrar tu pareja, yo creo que es una de las decisiones más importantes. O sea, vas a edificar casa con esa persona, con ella o con él. Es una decisión muy importante que yo digo, o sea, creo que lo más importante es consultarla con el Señor. Siempre estar filtrándola a través de la palabra de Dios, cada situación, ¿no? En cómo te gustaría que fuera ese hogar, que fuera esa casa, dónde te gustaría vivir, cómo se pondrán de acuerdo. Es bien importante todos esos puntos. Pero pues aquí nos dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando nosotros conocemos al Señor, también conocemos lo que Él busca, ¿no? En las personas. Y cuando nosotros sabemos en qué buscan las personas, es una dirección también en cómo buscar a una pareja, ¿no? Y te digo porque pues tú te vas a casar y también el Señor nos muestra el matrimonio como un pacto, o sea, no como un contrato de 2, 3 años y a ver si aguantamos, porque si tú lo ves de esa forma, pues es realmente no creerlo, ¿no? Y no comprometerse. Y el Señor hizo un pacto con nosotros, con su iglesia, y de la misma forma nosotros al casarnos hacemos un pacto con esa persona de amarla sin importar pues dice, ¿no? En las buenas, en las malas, sin importar los defectos, vamos a amarla tal cual es. Entonces nosotros debemos buscar sabiduría para edificar nuestro hogar en Dios. Dios debe ser el primer lugar en nuestros corazones. Y les digo, como lo leíamos, dice que el conocimiento del Santísimo, el temor al Señor es vivir en adoración y reverencia a Él. El conocimiento te hace actuar con más inteligencia, con discernimiento, el conocimiento de la palabra, el conocimiento al Señor. Y también el conocimiento viene al conocer tu familia. Porque, por ejemplo, el Dios nos conoce, Él tiene una relación personal con cada uno de acuerdo a conforme son nuestros corazones, de acuerdo a conforme son nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar. Yo como ahora que soy mamá, puedo ver a mis hijos que los estoy conociendo, ¿no? O sea, no los puedo regañar igual o corregir o animar o igual, porque cada quien tiene una forma diferente de reaccionar. Entonces es bien importante también conocer a tu familia como Dios nos conoce y cómo Él se dirige a nuestras vidas, porque cada uno pasa diferentes pruebas, cada uno tiene diferentes tiempos.
porque el Señor así lo va haciendo conforme sabe que vamos a responder, ¿no? Él también, su palabra dice que Él no nos va a poner más allá de donde podamos soportar, porque Él nos conoce, Él sabe que nos ayuda, y de esa forma también nosotros como padres debemos, y como esposos debemos tratar, buscar conocer a nuestra pareja. Y no solo a lo mejor orar, ay Señor, cambia su corazón, mira cómo es, viene enojona, sino acercarte y conocer, oye, ¿cuál es el motivo de tu enojo? Es bien importante acercarse a nuestra pareja, a nuestros hijos y conocerles para así orar también sabiamente. Y bueno, por último, puse como cuarto principio o punto sería el ejemplo. En Efesios 5, me gustaría que lo leyéramos. Efesios 5, 1 y 2 nos dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. El ejemplo. Bueno, de un inicio el Señor ya nos puso el ejemplo de cómo amar, ¿no? Y nos dice, sean imitadores de Dios, muy amados, ustedes son muy amados y lleven así una vida en amor, porque Cristo dio su vida en ofrenda, en sacrificio. Entonces nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Y entonces todos estos puntos o principios que estamos viendo deben de comenzar en nuestra vida, porque a lo mejor solemos, ¿no? Ay, debería de estar escuchando el esposo, la esposa, el hijo, pero no. Toda la palabra siempre debe ser aplicada primeramente en nosotros, porque por nosotros va a comenzar el ser ejemplo. Si nosotros empezamos a ser serviciales con amor, va a haber respuesta en los demás. Si nosotros comenzamos a mostrarle a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros hijos, esa fe, esa oración en fe, va a impactar a los demás. Si nosotros comenzamos a buscar conocer al Santísimo, a conocer a la familia, a hablar, a pedir consejo en sabiduría, actuar en sabiduría, si nuestra familia ve que nosotros lo hacemos de esa forma, los demás también lo van a hacer, porque el Señor siempre responde y van a ver la respuesta que hay cuando nosotros lo hacemos y ellos también lo van a querer hacer. Así que nosotros debemos ser el ejemplo. Si nosotros queremos ver también cambios en nuestra familia, si queremos ver una familia fuerte, una familia firme, vamos a empezar por nosotros, vamos a empezar a que todos esos cambios, que todos pues poner pie primero, ¿no? De servir primero, que comience por nosotros y claro que va a haber respuesta. Les decía, hoy en día muchos ya no se quieren casar, muchos ya no ven el matrimonio como algo que alcanzar. ¿Por qué? Porque han vivido pues en familias difíciles, ¿no? Pero nosotros debemos de buscar inculcar que el matrimonio es un pacto hermoso, que las familias son pues el núcleo, ¿no? Que es el núcleo de la sociedad, y en las familias podemos encontrar ese abrazo cálido. Las familias siempre te van a responder, y que nuestros hijos quieran casarse, ¿no? Que digan, no, yo vi a mi mamá, a mi papá, que sí, pasaron momentos difíciles, pero sabían cómo resolverlos. Yo un día también quiero encontrar una pareja y tener un matrimonio que llegue hasta los 50 años o más, ¿no? Nosotros tenemos que ser ese ejemplo para nuestros hijos. Tenemos que formar esos hogares fuertes, esos hogares que son de ejemplo para nuestras generaciones y para las familias que están a nuestro alrededor, que a lo mejor no tienen a Cristo, a Dios como centro, pero cuando ellos ven esas familias que tienen a Dios como centro, da un impacto de querer conocer a Dios.
Busquemos la palabra, busquemos la lectura y cada duda, inquietud que tengamos, antes de googlearlo, busquemos la palabra de Dios. Busquemos decirle, Espíritu Santo, ¿tú qué harías, Señor? ¿Tú qué harías? Y así formar hogares fuertes, hogares edificados en la roca. Bien, pues vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Bendito eres, Padre Todopoderoso. Muchas gracias, bendito Rey, por todo lo que tú nos enseñas, Señor. Muchas gracias porque tú eres quien nos guía, Señor. Tú eres nuestro mayor ejemplo de amor, de constancia, de servicio, de fe. Gracias, Padre hermoso, por todo lo que yo sé que tú ya estás haciendo, Señor. Yo bendigo, Padre, a cada familia que está viendo ahorita esta transmisión, a cada esposo, a cada esposa, a cada hijo, Señor, que ellos sean más unidos, Padre hermoso, que se vean como un equipo, Señor, no que haya división en quién es mejor, Señor, sino que se puedan ver como un equipo buscando llegar, Padre, a ese objetivo, buscando llegar a ese éxito, Padre, que tú pones en sus corazones, Señor. Yo bendigo cada hogar, tú provéeles, tú bendíceles, tú consuélales, Señor, tú provéeles, Padre hermoso. Y yo creo, Padre hermoso, que en nuestra iglesia se levantan familias fuertes, familias edificadas en ti, Señor. Que esta iglesia se llena de familias llenas de amor, que desborda en luz, reflejándose, Señor, ante todas las demás familias que tenemos a nuestro alrededor, de gente que aún no te conoce, Señor. Yo bendigo a cada familia en tu nombre, Jesucristo, y gracias porque yo sé que tú empiezas la obra en cada uno, Señor, que tú no te detienes, que tú no descansas y que tú sigues actuando en la vida de cada uno conforme a su proceso. Gracias por todo lo que haces y por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo. Te bendecimos, te glorificamos, te honramos y exaltamos tu nombre, porque solo tú eres digno de toda alabanza. Bendito eres, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por conectarte y sigue todas estas transmisiones, y si puedes compartirlas, mucho mejor. Que tengas bonita noche.